Bueno, ya casi puedo decir buenas tardes, porque estoy escuchando ya el reloj marcando las 12. Bueno, os voy a hablar un poco de la gestión sostenible de los criaderos naturales de Ostra Plana y vamos a intentar conjuntamente responder a la posibilidad de recuperación o no de estos bancos naturales. El trabajo que les voy a presentar es un trabajo en el que ha participado gente proveniente de Limares, en Holanda, del CIMA, de la Universidad de Santiago de Compostela, de la Universidad de Cork en Irlanda, del CEFAS en el Reino Unido, del DSC Dinamarca y el Agrocampus de Francia. Bien, una posibilidad para la recuperación de la producción de la ostra plana en el entorno europeo es la recuperación de las poblaciones naturales. Y lo que tengo en esta diapositiva son los beneficios fundamentales de la recuperación de estos bancos naturales. Por un lado, nos permite el establecimiento de una pesquería beneficiosa de la ostra y por otro lado se trata de una fuente, como ya he dicho, se trata de una fuente de semilla natural y nativa de la ostra para su cultivo. Y también hay una ventaja de carácter ecológico, que es el hecho de que si recuperamos los bancos naturales de ostras, vamos también a proteger un hábitat de un gran valor ecológico. Y los bancos de ostras son considerados como parte de lo que serían los arrecifes biogénicos dentro de lo que serían los reglamentos establecidos por el Proyecto Natura 2000. Pero además de ello, también hay otras cuestiones que pueden estar un poco en contra de la posibilidad de la recuperación de estos bancos naturales. Y esto es el hecho de que se trata de una tarea a largo plazo que requiere una financiación elevada y un compromiso importante. Así que cuando se considera algo así, hay que tener en primer lugar, tenemos que tener en cuenta la evaluación de la viabilidad de este proyecto. El objetivo fundamental del proyecto Oyster Recover es conocer el tamaño de la población existente y su distribución y cuáles son las principales amenazas, así como un análisis de su estructura genética. Como objetivo fundamental de este paquete de trabajo dentro del proyecto Oyster Recover, en primer lugar lo que hicimos fue analizar la caracterización básica de las poblaciones en cultivo naturales de la ostra plana, con un interés real o potencial desde el punto de vista comercial para la costa europea. Esto requiere, evidentemente, el desarrollo de un programa de restauración o recuperación de los bancos de ostras a largo plazo, intentando evitar la pérdida de diversidad genética e intentando establecer también una mayor tolerancia a la bonamiosis. Los objetivos fundamentales de mi presentación son mostrar los resultados de la caracterización demográfica de las poblaciones. Por tanto, lo que hemos hecho es establecer un estudio cartográfico de las poblaciones. Hemos, por tanto, representado gráficamente las diferentes poblaciones europeas, llevando a cabo un análisis de la estructura demográfica de estas poblaciones y su susceptibilidad o tolerancia a la infección por bonamiosis. Además, también hemos realizado una caracterización genética de estas poblaciones, utilizando para ello marcadores de carácter genético. De este análisis se puede derivar una serie de recomendaciones para la gestión y conservación de los bancos naturales y también para los programas que pueden darse en lo que respecta a la cría desde el punto de vista genético. Si pensamos, por tanto, en los bancos naturales de ostras y la recuperación de los mismos, hay que conocer una serie de detalles fundamentales, es decir, cuál es la condición de la población, es viable o no viable la explotación de este recurso y, finalmente, existen posibilidades de recuperación o no. Dónde se halla, es decir, cubre una amplia superficie o no. Y también importante, cuál es la abundancia y cuál es la estructura etaria, es decir, cuál es la edad media de la población existente en este banco. También es importante establecer la velocidad y tasa de crecimiento, que tasa de reproducción se observa en la especie. Cuál es la mortalidad derivada de actividades de pesca y cuál es la mortalidad natural derivada de otros elementos. Y además también tenemos que determinar los principales riesgos, es decir, la bonamiosis y por otro lado también las condiciones medioambientales del banco. Estudiamos, por tanto, una serie de poblaciones en Europa, concretamente 17 poblaciones existentes en 6 países diferentes, en España, Holanda, Francia, Dinamarca, Irlanda y Reino Unido.
Y lo que hicimos fue analizar diferentes tipos de poblaciones. Por un lado, poblaciones de carácter salvaje y poblaciones en cultivo. Es decir, tanto a posición submareal, es decir, completamente sumergidas, o intermareales, es decir, con posibilidad de emerger a la superficie dependiendo de los movimientos de las mareas. Y lo que hicimos fue analizar las poblaciones sometidas a actividades de pesca o aquellas que no eran alteradas por ningún tipo de actividad humana. Y esta es la distribución de las poblaciones analizadas entre los diferentes países. Y este es un resumen de la información o el tipo de información que intentamos recolectar para cada uno de los países analizados. Tenemos datos relativos a la abundancia, utilizando el sistema GIS. También tenemos estructura en lo que respecta al tamaño de la muestra recolectada dentro del proyecto OceanRecover, o bien a través de organizaciones gubernamentales cuya información está disponible para su análisis y estudio. También tenemos información sobre las condiciones medioambientales recolectadas a través del proyecto o bien disponibles a través de organizaciones gubernamentales en los diferentes países en estudio. También tomamos muestras de las ostras de estos bancos para analizarlas en el CIMA en España o bien del Instituto en Cork en Irlanda para determinar la presencia de bonamia. Y finalmente también recolectamos algunas muestras para hacer un análisis genético de las poblaciones, mostradas nuevamente a los centros de trabajo mencionados previamente y concretamente a la Universidad de Santiago de Compostela en España y la Universidad de Cork en Irlanda. Esto es uno de los mapas que fue producido por el CIMA. Estos son los dos bancos que estudiamos con mayor intensidad. Concretamente son dos ámbitos de interés, dos localizaciones por un lado en la ría de Noia y dos otras localizaciones en la ría de Ortigueira. Y ambas son localizaciones con una prevalencia más que notable de bonamia, que puede alcanzar hasta un 52% en el caso de la ría de Noia y hasta un 40% en el caso de la ría de Ortigueira. La diferencia entre ambos bancos es que uno de ellos está sometido a actividades de pesca y es submareal y este otro es intermareal y sin embargo no está afectado por ninguna actividad humana. Tras la recolección de las muestras, en diferentes puntos de estos bancos se desarrollaron estos estudios cartográficos, concretamente con estos dos bancos en la ría de Noia, en 2 años concretos, en el 2010 y en el año 2011. En ambos años tomamos muestras y se puede observar como una variabilidad en la densidad y es importante determinar que la densidad es bastante baja. No suele superar los 2 o 3 individuos por metro cuadrado. Después recabamos información sobre las condiciones medioambientales. Aquí tenemos un estudio de la fluctuación de la temperatura a lo largo del tiempo en los diferentes años de toma de muestras y aquí hay las fluctuaciones en lo que respecta a la salinidad del medio acuoso y recolectamos esta información de las diferentes localizaciones estudiadas. En lo que respecta a la estructura demográfica de los bancos de ostra, analizamos la distribución dentro de una muestra, es decir, dentro de una muestra determinamos cuántos individuos mostraban diferentes tamaños y esto se observa en esta representación gráfica. Aquí observamos el número de ostras, es decir, la densidad, y aquí lo que observamos es la longitud de la concha en el año 2010 y en el año 2011. Y se puede observar que hay un pico donde tenemos un número de individuos que alcanza más o menos este tamaño en la distribución, y si hacemos lo mismo con un muestreo semejante el año siguiente podemos observar cómo estos individuos han crecido, nuevamente estableciendo distribución estadística, identificando los picos correspondientes. Este grupo, por tanto, es lo que denominamos una cohorte y esta cohorte probablemente ha aumentado en tamaño dentro de este año al año siguiente, mientras que esta otra cohorte ha aumentado en esta medida. Es decir, estos son los nuevos individuos que han ido apareciendo o creciendo. Así, por tanto, con la distribución en tamaño y en densidad podemos establecer claramente una serie de patrones en lo que respecta a densidad, crecimiento y muerte. Se realiza un trabajo semejante en Holanda, en Grevelingen,
que está en el sudoeste de Holanda. Estudiamos concretamente dos localizaciones. Uno de ellos es un banco natural y el otro, sin embargo, es un punto de cultivo. También hicimos una distribución geográfica de la distribución, estableciendo también el tamaño de las muestras tomadas en el año 2010 y en el año 2011. Esta es la población salvaje, natural, y este es, digamos, el lote en cultivo. Y lo que se puede observar con claridad es que en la población salvaje o la población natural hay estos picos nuevamente identificables que van aumentando en lo que respecta al tamaño a lo largo del tiempo. Aquí tenemos una cohorte que ha aumentado en tamaño de un año al otro, pero sin embargo en el grupo en cultivo no se observa tal cosa porque los responsables de la explotación evidentemente gestionan el tamaño e intentan naturalmente que se haya una cierta homogeneidad. En lo que respecta a la presencia de Bonamia, en los 2 años, espero que lo puedan ver con claridad. Los números aquí indican la prevalecencia de esta infección. El máximo fue de un 17%, es decir, una presencia inferior a la que se observó en los bancos gallegos, pero también se puede observar que, sin embargo, este porcentaje es superior en el punto de cultivo en comparación con el banco natural, banco salvaje. Pasamos a Dinamarca. En Dinamarca estudiamos la zona norte de Dinamarca, y en este fiordo tenemos una zona que, por un lado, no hay actividad humana y por tanto la población no está afectada por nada, y en la otra está sometida a pesca. Se tomaron múltiples muestras y el conjunto del fiordo fue estudiado para determinar la presencia de ostra. Y esto se ha hecho durante varios años y se demuestra claramente que en 3 de estos años la densidad es variable. La población de la ostra ha ido disminuyendo progresivamente con el tiempo. Aquí vemos las cifras. Estas cifras parecen grandes, pero sin embargo son prácticamente ceros, con lo cual estos tenemos en gramos por metro cuadrado, que va entre 5 y 15, 15 a 25, 25 a 50 y 50 a 59. Es decir, en la máxima densidad expresada en gramos por metro cuadrado sería un 50 a 59, es decir, sigue siendo una densidad relativamente baja y además está disminuyendo a lo largo del tiempo. ¿Y qué es lo que hace que este sitio sea de particular interés en este proyecto? Es que no ha habido detección de Bonamia. En el caso de Francia también se estudiaron 2 puntos, uno de ellos en la bahía de Brest y otro en la bahía de Quiberon. Y aquí vemos la densidad de las ostras en la bahía de Quiberon. Aquí tenemos el número total, 18 por el metro cuadrado, es decir, es una densidad relativamente alta, pero sin embargo, al estudiar la población en fase de semilla, juveniles o adultos, observamos que por tanto también hay una variación. En lo que respecta a la presencia de Bonamia, en Brest la presencia es inferior y está en torno aproximadamente un 7% en ambos años, y en Quiberon tenemos una presencia del 18%, pero sin embargo 0% en el año 2012. En Irlanda también estudiamos otros 2 ámbitos, concretamente el lago Foyle y Clew Bay, la bahía de Clew, tanto en Irlanda del Norte como en Irlanda, respectivamente. Se tomaron muestras de una serie de puntos. Y esto nos permitió obtener los siguientes resultados. Aquí tenemos diferentes periodos. Tomamos muestras en diferentes momentos del año para estudiar la población y la infección por Bonamia. Pienso que esto puede estar en torno al mes de octubre, enero, abril, junio y nuevamente octubre otra vez. Y podemos observar que la infección por Bonamia está presente durante todo el año. Cada vez que se tomó algún tipo de muestra había presencia de Bonamia. En torno a un 27% como máximo. Y lo que se observó también es que
donde había más agua dulce había una prevalencia inferior de la infección. Este es el otro ámbito estudiado, el lago Foyle. Aquí concretamente se estudió también la densidad y la presencia de la infección por bonamia, que estuvo en torno al 43%. También se analizó más específicamente qué individuos dentro de la población tenían el porcentaje más elevado de bonamia. Y en estos dos gráficos para ambos ámbitos estudiados, uno de ellos con una afectación más a largo plazo y la otra con una infección más reciente, se analizó la presencia de la infección por los diferentes tamaños de ostra, y esto está expresado en gramos. Así que observamos claramente que el tamaño de muestra, que está entre 40 y 50 gramos, tiene un mayor porcentaje de infección, y lo mismo se puede observar para el otro punto de análisis. Así que en ambos está claramente identificado ese tamaño como el de mayor infección. El motivo por el cual se encuentra una menor infección en estos tamaños es probablemente debido al hecho de que aquellos que estaban infectados probablemente ya hayan fallecido o llegado a este punto, es decir, nunca llegaron a este punto de desarrollo debido a la mortalidad. Y el último punto estudiado fue el río Foyle, que está en el sudoeste de Inglaterra. Este es el estuario del río. También se hizo un estudio cartográfico determinando una serie de puntos de muestreo, y esto nos permitió obtener este mapa de distribución. Y en general el tamaño del banco. Lo que observamos es que la infección por bonamia es bastante baja, siempre por debajo del 10%, y está aparte disminuyendo a lo largo del tiempo. Con lo cual tenemos una serie de poblaciones diferentes que ya hemos descrito en toda Europa, y además también tenemos datos de carácter ambiental o medioambiental. Así que lo que tenemos que hacer es analizar todos estos datos para determinar si existe algún tipo de correlación entre las condiciones ambientales y la presencia de infección por bonamia. De esta primera parte, que sería la caracterización demográfica de los bancos naturales, podemos obtener una serie de conclusiones generales. La primera de ellas sería que la densidad de los bancos de ostra en múltiples países son demasiado bajas para ser consideradas propiamente bancos de ostra, de acuerdo con la definición establecida por la OSPAR. Hablamos de un banco cuando la densidad es superior a 5 o más individuos por metro cuadrado. El segundo punto es que el análisis de la relación entre los parámetros medioambientales y las características de la población nos permite determinar si la localización del banco estaría dentro de los límites de la tolerancia fisiológica. Y una de las observaciones que pudimos hacer es que en puntos de menor salinidad podría haber algún tipo de asociación con mortalidad a poblaciones intermareales en España. Pero sin embargo no hemos concluido el análisis, así que probablemente pueda haber mayor número de conclusiones a este respecto. Y en lo que respecta a la relación entre la presencia de bonamia y las tasas de mortalidad, también hemos observado algunos resultados interesantes. Uno de ellos es que tras múltiples años de exposición, por ejemplo, en la bahía de Cluj o en Scheveningen, hay una mortalidad relativamente alta debido a bonamia, lo cual implica que no todos los individuos son susceptibles de la misma manera a esta afección, a esta patología parasitaria. Así que en algunos casos los individuos fallecen antes de llegar a la edad reproductora, lo cual implica que hay muchos individuos susceptibles que todavía pueden reproducirse también, y esto supone que la población nunca llega a ser resistente por exposición al entorno o al entorno natural, es decir, porque hay un hecho que impide que las otras lleguen a la edad reproductora. Y otro punto de interés es que cuando hay una presencia de agua dulce hay una menor prevalencia de infección por bonamia, concretamente en el caso de Irlanda. Probablemente esto implica que el parásito puede tener algún problema con grados de salinidad muy bajos. Y por último, también derivado del estudio irlandés, observamos que los umbrales de densidad para el desarrollo de la infección
pueden ser significativos en Irlanda, y estamos hablando concretamente de umbrales de en torno a 5 individuos por metros cuadrados. Si la densidad está inferior, está por debajo de esta cifra, entonces la infección también estará más limitada. Y luego pasamos a la caracterización genética. Ciertamente esto va digamos, a solaparse un poco con la presentación de Belén, pero espero que no sea en exceso. Estos, digamos, son los diferentes puntos de muestreo que hemos estudiado. En este país se tomaron 2 puntos de muestra y esto se hizo durante 2 años consecutivos. Y el motivo de hacer esto en 2 años consecutivos básicamente determinaba la existencia de una variación en la estructura genética de la población. Lo que se observó es que en un año determinado las características son similares en el año siguiente, y estos son básicamente los resultados desde el punto de vista genético. No puedo explicar esto con detenimiento, pero la conclusión que podemos obtener de ello es que la variación temporal es baja. A veces puede haber alguna variación significativa, y esto serían, digamos, las cifras que están marcadas en negrita, concretamente en el caso del punto de muestreo en Holanda y también en el Reino Unido, y también en la bahía de Quiberon en Francia, pero en los demás puntos de muestreo no se observa tal variación. Y también la variabilidad geográfica puede ser mucho más importante que la variabilidad temporal, y esto es bueno porque nos permite identificar poblaciones específicas. Otro punto de interés fue la variación entre los diferentes países, la variabilidad. La conclusión de este estudio es que solamente Irlanda y Francia tienen diferencias significativas en lo que respecta a las localizaciones dentro del mismo país. Y también nos muestra que cada país evidentemente es diferente a los demás. Después estudiamos la variabilidad europea, ya hemos visto este mapa anteriormente, y lo que se derivó de este análisis genético es que básicamente se puede identificar 3 grupos. El grupo español, el grupo que contiene Francia, Reino Unido e Irlanda, y el grupo nórdico, que incluiría las ostras danesas y holandesas. Hay hasta una variación 4 veces superior entre los grupos que dentro de los propios grupos. Esto implica que ciertamente son grupos diferentes, genéticamente caracterizados de manera diferente. Existe una hipótesis que nos permite entender la existencia de estos grupos, y probablemente tiene que ver con la dirección de las corrientes, es decir, la dirección prevalecente de las corrientes en esta zona, que va fundamentalmente de dirección sur a norte. Ello implica que no va a haber individuos que se trasladen de esta zona a esta otra zona, porque existe una barrera. Mientras que, sin embargo, aquí sí que puede haber intercambios entre estos grupos. Y este grupo también puede tener intercambios genéticos con este otro grupo, pero siempre en la dirección sur-norte. Y también se observa, digamos, un flujo genético similar en todos los grupos. Y probablemente los grupos localizados en Holanda y en Dinamarca reciben un mayor flujo genético que aquel que están donando debido a la dirección de las corrientes. Por ello, a modo de resumen de esta caracterización genética, podemos concluir que la variabilidad temporal es baja, pero está presente, y que solamente los franceses y los irlandeses tienen diferencias dentro de su propio país. Cada uno de los países representa al menos una población diferente de ostra, y los países se pueden agrupar en las 3 regiones que hemos descrito, y los holandeses y los daneses tienen un flujo genético relativamente bajo en comparación con otras regiones. Y esto evidentemente tiene algunas implicaciones desde el punto de vista de la gestión de los bancos. De esto podemos recomendar que no se muevan, que no se trasladen los caladeros, los puntos de cría y de crecimiento de las ostras, porque esto probablemente nos indica que existe algún tipo de adaptación local de las poblaciones de ostras. Así que si trasladamos una ostra de España, por ejemplo, a Dinamarca, o de Dinamarca a España, lo más probable es que esto más o menos funcione dependiendo de la adaptación a las
condiciones ambientales. Y también yo creo que se puede deducir fácilmente que también hay una especie de estructura natural existente y que se puede identificar aún a pesar de la gran cantidad de movimiento de ostras que ha venido teniendo lugar desde la época del Imperio Romano. También volvemos al estudio que ya fue introducido previamente por Belén, un estudio que establece 3 poblaciones que no conocen, digamos, la posibilidad de adaptación y tolerancia, mientras que hay otras 3 poblaciones que son altamente tolerantes o adaptables. Y para esto, por tanto, tenemos que llevar a cabo alguna especie de análisis genéticos y de genotipado a través de un espectrofotómetro de masa. Y esto que también presentó Belén, se puede observar claramente de este diagrama, de este dendrograma, cuál es la correlación o cuál es la relación establecida entre las diferentes poblaciones. Y de esto podemos observar que entre las poblaciones tolerantes y no tolerantes hay una diferencia. Creo que esta población es en la danesa, esta es la de Irlanda del Norte. Y yo pienso que esta probablemente es la otra población. Esta concretamente es en Escocia, no es irlandesa. Esta es la de Rosmo, en Irlanda. Y pensamos que esta población es tolerante, la de Quiberon y la de Ortigueira. Y estas están más agrupadas porque tienen mayor, digamos, asociación natural que las demás desde el punto de vista geográfico y genético. A través del análisis genético se puede observar claramente que la existencia de un marcador genético a través del procedimiento o el programa de selección que ha explicado previamente Belén. De esta caracterización genética se pueden extraer algunas conclusiones y aplicaciones. La primera de ellas sería que existe una herramienta estandarizada desarrollada para su utilización en futuros análisis genéticos. Nuevamente, como hemos mencionado, esto forma parte de la presentación de Belén. Hay bajos niveles de variación intertemporal, por tanto la estructura genética estaría al nivel de los países individuales y en algunas ocasiones puede estar determinada por la localización dentro de un país. Y también a mayor escala puede haber 3 regiones claramente definidas. Hay una serie de 31 marcadores diferentes asociados con diferentes genes expresados y 2 marcadores que indican claramente que hay indicios de una divergencia adaptativa que pueden ser utilizados para futuros programas de adaptación y selección genética. Además, estos genéticos pueden ser importantes para lo que respecta a la selección de especies con mayor resistencia a la enfermedad. Me gustaría concluir esta presentación con una serie de recomendaciones generales. En lo que respecta a la gestión de los bancos naturales de ostra, me gustaría recordar que nuestra recomendación principal es evitar la transferencia de ostras infectadas o de otras especies a zonas que no hayan sido infectadas por el parásito. Esto evidentemente tiene que ver con la presentación de Sarah, que demuestra que no solamente las ostras, sino otras especies pueden ser portadoras o huéspedes del parásito. Por ello es importante tomar especiales precauciones en los procedimientos de transferencia de zonas infectadas a zonas no infectadas. Y hay que tomar especial precaución también con otras especies presentes o también con el equipamiento empleado. Otra recomendación es que es importante minimizar la transferencia de ostras entre regiones geográficas, es decir, países o mares dentro de un mismo país, si queremos recuperar la población de los bancos naturales. Y esto es importante porque es importante preservar en la medida de la posible adaptación local de la especie. Es decir, las ostras que ya están en una zona determinada probablemente están más adaptadas geográficamente a las condiciones medioambientales. También recomendable establecer una serie de umbrales de densidad para la repoblación, es decir, por debajo de 5 unidades o individuos por metro cuadrado. La probabilidad de que haya infección por bonamia es también baja. Y también se dedujo de este proyecto que cuando se somete a las ostras a estrés es bastante más probable que
padezcan la infección por bonamia. Así que en la selección de los puntos de muestreo hay que intentar recurrir a aquellos que tengan una menor intensidad pesquera. Y en lo que respecta a los programas de cría selectivos, hay que utilizar las supervivientes de las poblaciones infectadas localmente, teniendo cuidado también, especial cuidado con lo que respecta, digamos, a la utilización de muestras para la cría o reproducción. Hay que tener en cuenta que es importante tener una cantidad de variabilidad genética suficiente para evitar la mezcla de poblaciones y además al mismo tiempo hay que tener en cuenta los marcadores genéticos, seleccionando las mejores familias, la mejor progenia, como se hizo por ejemplo en Irlanda, intentando reproducir las especies supervivientes a infección. Pero además los puntos de muestreo donde hay desove, donde hay semilla, a veces no hay demasiado control y por ello es mejor utilizar puntos de cría controlados como punto de partida. Y también es importante utilizar, como ya he dicho, marcadores genéticos para elegir las mejores familias o la mejor progenie, como ya explicó Belén. Ahí es importante tener la colaboración de un instituto de investigación. Y finalmente, hemos obtenido resultados más que interesantes del proyecto Oyster Recover, que nos muestran claramente que hay gran cantidad de información disponible sobre los bancos de ostras existentes en Europa. Y no solamente datos genéticos, sino también datos ambientales. Y tenemos una serie de proyectos que ya han sido mencionados previamente por Antonio. Por ejemplo, aquellos proyectos que quieren sobre todo mejorar la cría de ostra de Dulles. Y si combinamos los resultados de ambos proyectos, probablemente podemos dar un paso adelante en el proceso de recuperación de los bancos naturales. Gracias por su atención.